El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha tardado casi 25 años en cerrarse. En Bruselas dicen que es el principal tratado comercial jamás firmado por la Unión, pero también es el más polémico y el que ha levantado más contestación, en especial entre los agricultores y ganaderos que temen la competencia de la agroindustria de Brasil y de Argentina. Francia, uno de los pesos pesados del club comunitario, se ha colocado frontalmente en contra del pacto junto con Polonia, pero a favor están Alemania, Italia y España, y prácticamente el resto de los países europeos que apuestan por estrechar lazos comerciales y geopolíticos con Sudamérica, a la que ven no solo como un gran mercado donde colocar sus productos industriales, sino también como una gran reserva de minerales estratégicos. Y todo esto ocurre ante la agresividad de los Estados Unidos de Donald Trump, la Rusia de Vladimir Putin y la China de Xi Jinping. Así que ven a Sudamérica como un aliado en el que apoyarse. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Desde el fin de la Guerra Fría, nunca el tablero geopolítico y geoeconómico mundial ha sido tan inestable como ahora. La invasión de Ucrania por Putin demostró que la Europa del Este, que nació tras la caída del muro de Berlín, depende de los drones ucranianos para frenar el avance de los tanques rusos en el Donetsk. China sigue maniobrando para ampliar su área de influencia, aprovechando sus ventajas comerciales y sus multinacionales tecnológicas e industriales a las que utiliza como punta de lanza. La estructura económica del libre comercio de Occidente estalló en el mes de abril, cuando Donald Trump publicó la pizarra de sus aranceles. La tarifa aduanera de Trump es un argumento muy convincente de negociación internacional. Trump se siente fuerte, tan fuerte que bombardeó Irán, impuso su plan de paz en Gaza y capturó a Nicolás Maduro para gobernar Venezuela a distancia teledirigida a través de la bolivariana represora Delcy Rodríguez. En los encuentros sumisos con Trump en la Casa Blanca, cada dignatario internacional intenta obsequiarle con lo que tiene. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, con su Premio Nobel de la Paz. Delcy Rodríguez, con sus presos políticos y el petróleo, controlado ahora desde Washington. En este espacio y tiempo es en el que llega el tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Para Pedro Sánchez no hay duda, es un buen acuerdo. Creo que es un gran éxito para Europa y también un alivio para todos aquellos que lo hemos defendido, el que después de 25 años por fin se haya acordado, al menos a nivel de Estados miembros, ahora estamos pendientes de la votación en el Parlamento Europeo, de ese gran acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, porque logra crear la mayor zona de libre comercio en el mundo. Los defensores del acuerdo comercial con el Mercosur hablan de las posibilidades que se abren a la industria europea, al automóvil, a las farmacéuticas, a las químicas, a la ingeniería, al sector financiero del viejo continente. Pero los agricultores y ganaderos están frontalmente en contra. Pedro Barato, presidente de Asaja, ve este acuerdo como una amenaza. Falta reciprocidad, tiene una competencia desleal y es una amenaza constante para miles de explotaciones en Europa y en particular en España. Y especialmente para la carne vacuno, azúcar, remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz, la apicultura, los pone en peligro. En los productos agrarios, Mercosur exporta a Europa sobre todo soja y maíz. También carne de vacuno. Los ganaderos reclaman las cláusulas espejo y que todos los productores puedan competir en igualdad de condiciones y con los mismos requisitos y obligaciones, por ejemplo, en pesticidas, hormonas y otras cuestiones fitosanitarias. Miguel Padilla de COAG reseña también que Mercosur es una superpotencia agraria. Son 4 países que son auténticas potencias de agricultura y de ganadería. Nosotros también. Alemania no. Pero lo que no nos parece razonable es que España, que es una potencia absolutamente agrícola, defienda en este caso los mismos intereses que los que pueda estar defendiendo Alemania. Algunos críticos llegan a decir que este acuerdo comercial lo debería haber firmado Alemania en solitario, ya que será la gran beneficiada. Pero se olvidan que la italiana Meloni fue la que inclinó la balanza a favor de la firma. Y es que industria
no solamente hay en Alemania. Una visión más profunda. Pablo Rupérez, director de Asuntos Europeos de JIC, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Pues nada, encantado. Bueno, se firma el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur después de 25 años de negociación, después de 25 años, que se dice pronto, es decir, llevamos todo el siglo negociando este acuerdo e intentando firmar un acuerdo, un pacto comercial con Mercosur, la Unión Europea y Mercosur. ¿Hasta qué punto es tan importante para Europa este pacto comercial? Bueno, en primer lugar habría que aclarar una cosa, no está todo dicho todavía, ¿no? Después de la firma todavía tenemos pendiente esa aprobación por parte del Parlamento Europeo y también por parte de los propios países del Mercosur, con lo cual no estaría todo aún cerrado, pero efectivamente todo apunta a que el escenario más probable es que tengamos una entrada en vigor del acuerdo comercial aproximadamente en primavera. Y en respuesta a la pregunta, al principio esto se veía sobre todo como un acuerdo comercial, pero con la evolución del mundo, con el segundo mandato de Trump, con la situación en Ucrania, con la asertividad creciente de China en lo económico y en lo político, cada vez más este acuerdo se está viendo como una cuestión geopolítica y como una cuestión completamente necesaria para que Europa pueda seguir avanzando, pueda seguir en su crecimiento y que mejore en su seguridad y en su competitividad. Los agricultores están realmente encendidos, anuncian movilizaciones, más movilizaciones, tractoradas, se han manifestado en toda Europa contra este acuerdo, consideran que son moneda de cambio, que se cambian vacas por coches, pero creo que el acuerdo va mucho más allá de lo que es la agricultura o la ganadería, ¿no? Efectivamente, el debate se ha centrado mucho en la cuestión agrícola y con razón, porque es un sector fundamental, pero efectivamente el acuerdo va mucho más allá, implica una reducción de aranceles, pero también disposiciones respecto a servicios, liberalización de servicios, también un marco más estable para las inversiones, también introduce disposiciones sobre licitaciones de obras públicas, con lo cual en realidad el acuerdo puede tener impacto para muchos sectores, algunos de los que se está hablando, como puede ser, por ejemplo, la industria farmacéutica o química o de automoción, o también la moda y el calzado, pero también otros sectores de los que no se está hablando, como podría ser, por ejemplo, el sector financiero o las telecomunicaciones o, por supuesto, las energías, en especial las energías renovables. Pero todos estos sectores que son claves, son fundamentales para el desarrollo, la actividad económica, la actividad comercial, quedan un poco opacados precisamente por el tema agrario. ¿Por qué los agricultores siguen protestando? No lo ven con claridad. Es decir, ahí la Unión Europea no ha sido hábil a la hora de establecer sistemas de compensación para las posibles pérdidas de un sector tan fundamental, estratégico para Europa como es la cuestión agroindustrial. Bueno, hay que pensar que el acuerdo con Mercosur, como pasó en otras ocasiones, por ejemplo, con la ampliación, la gran ampliación, cuando entraron 10 países en la Unión Europea, lo que representa en realidad es una nueva era, es un contexto de cambio que trae desafíos y oportunidades, con lo cual es natural que exista preocupación en los sectores. En el caso del sector agrícola, además, es un sector que ya viene sufriendo diversos impactos, como el aumento de los precios del carburante, como el aumento de los gastos o la reducción de los costes de la PAC. Ha habido bastantes medidas, se han establecido, por ejemplo, contingentes arancelarios en el acuerdo, también se ha establecido el reglamento de salvaguardias, también ha habido medidas, por ejemplo, en cuanto a incremento de los gastos del presupuesto de la PAC, o también la eliminación de los aranceles para los fertilizantes. Pero ahora lo que es importante que entiendan los sectores es que entraríamos en una nueva era, que es la era de la implementación. Y ahí será fundamental que todos los sectores estén monitoreando los efectos, las cifras, las cantidades y colaboren mucho, sobre todo con la Comisión Europea, para reportar posibles problemas que se estén dando, por ejemplo, en precios o en incrementos desmedidos de las importaciones, o también cualquier problema fitosanitario que estén detectando. Es decir, la firma del acuerdo no es el final del proceso, sino que más bien es el inicio del proceso. Ahora se tiene que estar monitoreando de cerca para detectar posibles problemas y corregirlos. Yo creo que hay disposición y se han establecido mecanismos
para intentar corregir esos problemas que se planteen. Hay otra cuestión que no es que esté encima de la mesa, sino que está debajo del suelo, que es todo lo que tiene que ver con la capacidad minera precisamente del Mercosur, ¿no? Que es una de las grandes riquezas que tiene y la posibilidad, gracias a este acuerdo comercial, para Europa de acceder a una serie de recursos naturales a los que ahora mismo no tiene acceso, pero que sí tiene, por ejemplo, sus grandes competidores internacionales, como Estados Unidos o como China, y me refiero a minerales estratégicos o a tierras raras, ¿no? Por supuesto, como comentábamos, la perspectiva de este acuerdo ha ido evolucionando según ha ido evolucionando la situación internacional. Ahora lo que se ve es que se considera que Europa tiene desafíos muy grandes, tiene que fortalecer seguridad, competitividad, tiene que crecer y para crecer tiene que desarrollar una política comercial robusta. Y en ese contexto Mercosur le ofrece muchas cosas que son muy necesarias. Por ejemplo, apertura a nuevos mercados o potenciar mercados que ya existen, o también, como dices, el acceso a materias primas, también materias primas críticas y tener más seguridad en el abastecimiento y sobre todo tener un marco de relaciones y de reglas más estable que le dé más seguridad. Esto está, por supuesto, vinculado a una gran cuestión que es la seguridad económica, ¿no? El acuerdo con Mercosur nos va a permitir tener más seguridad en el abastecimiento de materias primas en general y en concreto de todas esas cuestiones, de todas esas materias consideradas críticas. Pues Pablo Rupérez, director de Asuntos Europeos de JIC, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Muchas gracias, sí. La mirada económica. Seguimos a vueltas con el nuevo modelo de financiación autonómica. Nunca se había visto una rebelión como la de ahora. Todas las comunidades autónomas, menos Cataluña, están en contra, incluidas las gobernadas por el PSOE. Y es que el sistema de ordinalidad, la garantía de que quien más aporta, más recursos va a recibir, pues rompe el principio de solidaridad, como indica Rocío Albert, consejera de la Comunidad de Madrid. Lo que no vamos a aceptar es un sistema de castas. No vamos a aceptar un sistema de castas. Lo que vamos a defender es a todos los españoles y, desde luego, no vamos a sufragar con el dinero de todos los españoles este sistema de castas. Madrid es la que más aporta, y con diferencia, pero no va a ser la que más reciba. La cuestión es que la ministra María Jesús Montero asegura que habrá más dinero para todo el mundo, pero cuando se le pregunta por la ordinalidad, entra ella en contradicciones. Y asegura, incluso, que no tiene datos. Por tanto, es falso que este sistema tenga ordinalidad. No tiene principio de ordinalidad. Se cumple para algunas comunidades autónomas, como expliqué, y concretamente se cumple para Cataluña la ordinalidad. Y así habría que ver cada comunidad autónoma, que no tengo los datos y que, por tanto, no sé exactamente ni es interés del Gobierno de España qué posición ocupa cada uno, qué orden ocupa cada uno. El interés del Gobierno de España es recortar las diferencias de financiación por habitante. O sea, ahora resulta que ordinalidad no, pero sí para Cataluña. Quien lo tiene claro realmente y sin eufemismos ni confusión es el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. La ordinalidad se aplica a Cataluña por una razón muy sencilla, que es que hay una coincidencia entre el esfuerzo a la hora de aportar y la necesidad a la hora de recibir. Y esta coincidencia no se produce en otros casos. Y por lo tanto, ¿se aplica a Cataluña? Sí, por razones objetivas. Vamos, que primero se acordó el dinero que iba a ir a Cataluña y sobre esa base se calculó el resto del modelo. Y el que no lo quiera, dice la ministra de Hacienda, pues que se quede en el actual. Para el consejero de Castilla-La Mancha, el socialista Ruiz Molina, esto es sencillamente un chantaje. El chantaje que los independentistas están haciendo al gobierno lo traslada el gobierno a las comunidades autónomas. Y desde luego, si esa es la vía, pues a lo mejor, aparte de la vía política, habrá que utilizar la judicial. El caso es que además de la polémica por la ordinalidad que deja, por ejemplo, a Aragón en el último lugar de recursos, Aragón, el de las elecciones en febrero, pues hay fondos nuevos, fondos que se han creado de nueva constitución, como por ejemplo el Fondo de Pymes o el Fondo de Daños Climáticos. Pues bien, el 55% del dinero de estos nuevos fondos irán a Cataluña. La mirada económica.
En este 2026 se acaban los fondos europeos de recuperación, los Next Generation. Habrá una solicitud a finales de enero y otra en agosto, la de cierre. Eso sí, el Gobierno ha anunciado un fondo soberano para encauzar inversiones. Que vamos a crear un fondo, un gran fondo, podríamos decir soberano, un fondo soberano. Bueno, pues un fondo soberano que va a recoger el testigo de los fondos Next Generation y que va a extender su empuje haciendo perdurable el legado de esos fondos Next más allá del año 2026. Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a iniciar con una aportación de 10.500 millones, dinero proveniente de los fondos de recuperación europeos, con el objetivo de movilizar después 120.000 millones privado, con deuda privada, con inversores, para invertirlo en la economía productiva. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, explica algún detalle más. Este fondo se va a nutrir de 10.000 millones, 10.500 millones que vienen de los préstamos del plan de recuperación, que van a incrementar el colchón, el capital de ICO. Gracias a este colchón, ICO va a ser capaz de manera directa de movilizar en torno a 60.000 millones, prevemos, y de manera indirecta, cuando le añadimos la movilización de fondos por parte de las entidades, estimamos, esto yo creo es una estimación conservadora, la que dio ayer también el presidente del Gobierno, que podrá llegar a los 120.000 millones. Es decir, más que un fondo soberano, parece una gran línea de crédito que gestionaría el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, para invertir en vivienda, digitalización, tecnología, inteligencia artificial, agua, suministros, infraestructuras o seguridad. Un fondo para cuando se acaben los fondos europeos, que no se van a utilizar, por cierto, todos, al menos no todos los préstamos. Y se aprueba un fondo soberano en un país que lleva años sin aprobar unos presupuestos. La mirada económica. Es todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda 0.es una semana más. Un abrazo.